Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una de las charlas abiertas del equipo Continuamos Juntos. Gracias a todos los participantes, más de 100 que se han sumado en la tarde de hoy a escuchar en esta oportunidad a Sergio Siciliano, diputado provincial, ex subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y gracias a todos los que están de diferentes lugares de la provincia. Veía en el chat, no llegué a anotar todas las ciudades, pero vi gente de Entre Ríos, de San Juan, de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, vi gente de Tucumán, muchísima gente de Buenos Aires, Necochea, San Bernardo, San Miguel, General Rodríguez, Malvinas, Moreno, Pilar, Capital Federal, Tigre, Miramar, Mar del Plata, veo ahora. Muchísimas gracias a todos y perdón si alguna ciudad no he llegado a mencionar. En el día de hoy vamos a estar charlando, como les decía recién, con Sergio Siciliano, que ya está conectado y lo voy a saludar. Sergio, muy pero muy buenas tardes. Gracias por acercarte virtualmente hasta Pilar. Bueno, gracias a vos, Andy, gracias a todos. Qué gran convocatoria, no. Pensé que era una charla íntima y ya somos casi 100. Así que gracias a todos a los que se conectaron y el tema les interesa. Evidentemente el tema, no el orador, pero el tema es un tema candente, un tema que nos preocupa a todos, así que espero podamos tener un rato de conversación y de pensar juntos algunas ideas. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos de muchos años, de siempre, otras caras nuevas. Así que nada, ojalá tengamos un rato para visibilizar y para expresar también el estado de situación hoy de la educación en Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Así es, sin duda que la educación convoca y sin duda también que escuchar legisladores jóvenes también siempre convoca y es realmente un lujo para nosotros desde el equipo Continuamos Juntos poder recibirte hoy. Le voy a explicar a los participantes y también a vos cómo es la dinámica. Hubo más de 100 inscriptos a esta charla, de los cuales han dejado más de 60 preguntas. Por una cuestión lógica de tiempo no vamos a llegar a transmitir las 60 preguntas, pero espero que vean reflejadas la mayor cantidad de sus inquietudes en las preguntas que te vamos a estar realizando en esta hora que tenemos de charla. Si te parece, Sergio, comenzamos con las primeras preguntas que han sido las más relevantes que han enviado los participantes a la hora de inscribirse. Dale, yo tengo algunas de esas preguntas, no sé si me las vas haciendo vos y las seleccionás o querés que yo vaya charlando y las voy respondiendo. Mira, te voy a ir leyendo algunas que fueron las que más se Dale, repitieron a la hora de la inscripción. Voy a ir dale. mencionando a quiénes fueron las que la realizaron. Y en algún momento vamos a ir abriendo algunos micrófonos también para que algunos que están del otro lado puedan realizar la pregunta en vivo. La primera pregunta la realizó Mariano Valdés de Miramar y coincide con una que hicieron muchos de los que están acá presentes. Y significa, ¿cómo podemos garantizar la presencialidad en las escuelas de la provincia de Buenos Aires principalmente y de la nación? Bueno, finalmente es una decisión del gobernador y en este caso de los gobernadores o del jefe de gobierno tomar la decisión de abrir o cerrar las escuelas. Ustedes saben que este es un sistema federal donde las escuelas dependen de cada jurisdicción. En este caso, el gobernador de la provincia, ya antes del decreto que había sacado el presidente de la Nación, suspendiendo en la zona del AMBA las clases, ya había hecho una resolución en la provincia de Buenos Aires, donde le brindaba a su jefe de gabinete y a la directora general de Cultura y Educación, que vendría a ser la ministra para quienes no son del sistema, la potestad de decidir en función de la fase en la que se encontraba el distrito la suspensión de la presencialidad de clases. Finalmente son ellos quienes toman esa decisión. La única posibilidad que nosotros tenemos de tratar de incidir en esa decisión es pudiendo declarar a la educación como un servicio esencial. Por eso es que hemos hecho tanta fuerza con esto. En el Senado también he visto que hay algunos compañeros senadores y senadoras acá conectados, pudieron lograr el dictamen en la Comisión de Educación eh, para, para justamente declarar a la educación como un servicio esencial, y en estos días se iba a tratar de votar en la Cámara de Senadores esto. Igualmente, una vez que se vota en la Cámara de Senadores, tiene que venir a la Cámara de Diputados, y ahí nosotros no tenemos mayoría, con lo cual se va a generar cierto debate. Ahí veo que alguien dice la educación es esencial, qué duda cabe.
Bueno, lamentablemente todavía hay gente que tiene dudas, hay gente que lo plantea. Yo quiero explicar un minuto qué implica la esencialidad, porque a veces si no se entiende, cuando uno declara un servicio esencial, como puede ser la seguridad, la salud, el agua, u otro servicio, o la recolección de residuos, lo que entre otras cosas evita es o lo que se plantea es que tiene que haber siempre un servicio mínimo y no puede haber los paros. Entonces acá hay mucha instancia de parte de algunos gremios que obviamente no quieren que se declare esto por el derecho a huelga, y hay varios fallos de la Corte Suprema Provincial que esto así lo pone. Acá lo que pasa es que hay que hacer una salvedad, que siempre que se planteó este tema tenía que ver con cuestiones de paros y derechos laborales. Los gobiernos sucesivos querían declarar la esencialidad para evitar los paros en términos de protestas salariales. Bueno, acá es otra cosa, habría que pensar, como plantea la OIT, en buscarle otro nombre, si no es esencial, que se puede poner primordial, que jurídicamente permitiría hacer bueno, ir por otro lado, pero lamentablemente no estamos pudiendo ni siquiera debatir ese tema. Así que finalmente todo queda en decisión, en este caso del gobernador de la provincia, y en este caso delegada esa responsabilidad en la directora general de escuelas. Sergio, aspiro quizás a tu información, a tu intuición. Mañana, por lo que dicen, va a haber algunas novedades respecto a eso. ¿Vos te imaginás que la semana que viene el gobernador puede estar diciendo que en la provincia de Buenos Aires haya presencialidad? No, la verdad es que no. Hoy hubo una reunión de inspectores, jefes regionales, donde ya se les anticipó que no. Hay una resolución dando vuelta en territorio donde en algunos distritos ya están suspendidas una semana más. No veo, por las declaraciones que hizo el gobernador, por las declaraciones que hizo el ministro Goyán, creo que vamos a ir hacia una etapa de mayor cierre. Hoy hay 39 distritos de los 135, pero en esto tampoco hay que caer en la trampa y decir, bueno, la minoría. No, son la menor cantidad de distritos, pero los que concentran la mayor cantidad de población, con lo cual proporcionalmente es mucha más gente la que está sin clases que la que está asistiendo a clases presenciales. Y en esto yo me detengo un minuto, que también va atado a otras preguntas. A mí no me asustaría decir que tenemos 15 días sin clases, porque podemos ordenar el sistema sin 15 días sin clases si uno le dan la pauta y se planifica con tiempo. El problema es que acá no sabemos cuánto es el tiempo que vamos a estar sin clases, y no hay que caer en la dicotomía falsa de plantear el debate entre la presencialidad y la virtualidad. Cuando decimos de suspender las clases, para muchos chicos de la provincia de Buenos Aires es la oportunidad de educarse. No existe la oportunidad de la virtualidad para la mayor cantidad de chicos que afecta esta medida. Porque si no, todos pensamos que ese chico que dice, bueno, ¿qué diferencia hay que vaya a la escuela y que se quede en la casa, en su cuarto, con su notebook, haciendo un Zoom? Bueno, eso pasa para un puñado muy chiquito de chicos que lo pueden hacer, en general de gestión privada, en general, pero tampoco es para todos. Y en muchas casas se comparten las computadoras, se comparten los teléfonos, se comparte la conectividad. Y aún suponiendo, y esto lo digo como docentes, y acá hay muchos docentes que van a coincidir, aún suponiendo que pudieran conectarse, que tuvieran acceso a las clases del Zoom, no es lo mismo el proceso pedagógico, no se aprende de la misma manera. Los chicos no son capaces de asimilar ese contenido solamente porque alguien se lo diga en un Zoom. Si no, grabemos videos, eliminemos las escuelas, los subimos a YouTube y ya está, y que los chicos miren YouTube todos los días y no hacemos escuela. Bueno, a nadie se le ocurriría semejante pavada, entonces esto tampoco puede haber. Entonces una cosa es acompañar en un momento un tramo, me gusta esto de la virtualidad, sobre todo para la escuela secundaria, puede resultar cosas interesantes, pero no el dictado de clases. El dictado de clases es otra cosa, la escuela es otra cosa, y me parece que no nos podemos dar, no el lujo, no nos podemos dar nada de posibilidad de que esto sea una opción, porque ya es el segundo año y hubo casi 12 meses para planificar esto de otra manera. Y hoy escuché a la mañana a una mamá de padres organizados, que me parece de lo más maravilloso que se generó en esto de la pandemia. No me acuerdo el nombre de la mamá, que dio una nota en el radio. En la radio dice, igual, cuando estamos hablando que se suspendieron las clases presenciales
para un grupo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires, porque para otros no empezaron las clases nunca desde marzo del año pasado, por lo menos las clases presenciales, con lo cual tampoco hay que caer en la falsedad de decir, bueno, ahora llevan 15 días. No, algunos llevan 17 meses sin clases presenciales, o mejor dicho, la mayoría lleva 17 meses sin clases presenciales. No hay experimento en el mundo que nos diga cuál va a ser, cómo va a ser la vuelta de estos chicos cuando vuelvan. Y una cosa que, perdón, yo me voy enganchando, pero me parece importante aclararlo, una cosa que también es importante, no estamos ya hablando de lo que los chicos están perdiendo de aprender, estamos hablando de los chicos se están olvidando de lo que aprendieron. Cualquiera que tenga un hijo, un sobrino, un chico a mano, pídale que le lea cualquier texto que está en la casa. Va a leer peor, pídale que haga un cálculo y no lo va a saber hacer. Están desaprendiendo. Aún aquellos que tuvieron la posibilidad de tener algún tipo de virtualidad y algún tipo de acompañamiento por parte de las familias. Realmente lamentable lo que decís, Sergio, pero la verdad que celebro tener este Zoom con vos porque también nos brindás mucha información. Recién nombrabas padres organizados y hay muchas personas, mujeres y hombres de padres organizados. Veía a Lucila King ahí conectada también. La siguiente pregunta la hizo Julieta de Negochea y te la voy a realizar antes de abrirle el micrófono a María Inés Morelo para que haga la siguiente. Y dice esto: ¿cómo se pone límites a los gremios en la función en las escuelas? A ver, yo creo que en esto siempre el límite en democracia se da con mayor participación. Cuando los gremios avanzan, cuando hay silencio del resto de la docencia, cuando hay silencio por parte de los padres, y en este caso cuando hay complicidad por parte del Ministerio de Educación. Hoy yo creo que además ni siquiera hay gremios en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay entidades que cogobiernan, agrupaciones políticas que cogobiernan y son parte del gobierno de turno. Y esto es malo, porque los gremios son buenos. Y en esto yo quiero detenerme un minuto, aunque parezca el gremialismo en sí mismo, que defiende los derechos de los trabajadores, no es malo. El problema es cuando el gremialismo se corrompe y se equivoca de cuál es su rol y empieza a hacer otras cosas. Pero no está mal que alguien represente como trabajador y el docente tenga derechos. Eso está muy bien y está bueno que pase. Ahora, cuando ese gremialismo se disfraza de partido político y cogobierna, entonces no representa ni una cosa ni la otra. Yo no creo que el gremio sea quien esté presionando al gobernador para suspender las clases, porque hablo con muchos docentes afiliados que quieren y saben de la pérdida que implica no tener clases presenciales. Yo creo que es algunos dirigentes gremiales que actúan como voceros del gobierno de turno para convencer e instalar el miedo entre otros docentes para generar esa suspensión de clase. Creo que el proceso es absolutamente al revés. Y el límite, repito, yo creo que con mayor participación, y vuelvo a un punto que decía antes, capaz que lo repita nuevamente, yo creo que lo que pasó, o de lo único bueno que podemos decir en términos educativos que pasó en esta pandemia, fue la aparición de la voz de los padres, de las madres, de las familias organizadas. De las cosas buenas que pasó es que este Zoom tenga 123 personas un jueves a las 7 de la tarde. La participación y el interés de la gente por la educación. Y acá veo docentes, algunos que los conozco, y otros que probablemente no sean docentes, que sean familiares, que tengan nietos, que tengan hijos, que tengan sobrinos, o que simplemente les importe el futuro del país. Bueno, eso es un límite. Antes, cuando hablábamos de educación, solo hablaba el gobierno y hablaba algún gremialista. Hoy escuchar a esas mamás, a esos papás de las escuelas, siendo la voz de muchos otros, porque el otro día también hablaba con un grupo que me dice, bueno, somos mayoritariamente papás de escuelas privadas, porque los papás y mamás de escuelas públicas o estatales no quieren participar, porque tienen miedo, porque tienen menos preparación algunos, porque tienen miedo que si les quitan el bolsón de comida o le quitan la vacante. Entonces no importa de qué gestión es, para mí el sistema educativo siempre fue uno solo, con distintas características. Entonces, lo importante es que apareció esta voz, y hasta ahora la voz que escuché de todas las madres fueron no políticas partidarias, no sé a quién votan esas mamás, o a quién votaron en las elecciones pasadas, no pidieron nada extrambótico, no es que tienen un discurso de terrible, digo, me pareció que es la voz del sentido común
de muchos en las casas que tienen la posibilidad de plantearlo en una radio o en un set de televisión. Sin duda, y vos recién mencionabas que 120 personas estemos acá reunidos hablando principalmente de educación, habla de compromiso y eso hay que celebrarlo. Así que agradezco nuevamente a todos los que se van sumando a medida que se va dando esta charla. La siguiente pregunta no te la voy a hacer yo, le voy a estar habilitando el micrófono a María Inés Morelo, ella es de Cava. Fíjate, María Inés, que podés desmutearte en tu pantalla para poder hacer la siguiente pregunta. Ahí estás, María Inés, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por permitirme plantear algunas ideas, sugerencias, interrogantes, que si no tienen que ver directamente con la temática de la presencialidad que estamos trabajando ahora, son problemas educativos que realmente nos invaden a todos. Yo soy docente jubilada y he dedicado más de 30 años de mi vida profesional a la formación de formadores, habiendo visto con mucho pesar cómo dicha formación ha devenido cada vez más pobre y deficitaria. Es por ello que desearía preguntarle a Sergio cuáles deberían ser algunas de las reformas fundamentales de la formación docente que deberían implementarse en el futuro gobierno de Cambiemos, o sea, estoy hablando del 2023. María, bueno, primero un gusto, y nada, me das el pie para meter el chivo, que en pocos días más saco un libro con estas propuestas, así que después, ahora se las cuento, les hago el adelanto, pero después vayan y lo compran, así. No, un chiste. No, yo creo que la base de todo, si queremos hablar de calidad educativa y volver a tener un sistema de calidad, tiene que ver con la formación docente. Sin formación docente inicial, si no metemos mano ahí, y yo lo amplío, formación docente inicial que incluye la carrera docente, si no pensamos eso, todo lo demás que hagamos a futuro, pasada la pandemia, es un parchecito, porque el problema está en cómo estamos formando y cómo le estamos dando el título a nuestros docentes. Lo primero que creo es que hay que sacar la política de los terciarios. Los institutos de formación docente, en muchos, no todos, o en su mayoría, están muy politizados. Las cátedras finalmente se baja una única mirada en todo, y cuando digo politizado no es porque hablen bien de Cristina o Macri, no hablo solamente que también está la política partidaria. Hay una sola forma para enseñar a leer y escribir, hay una sola forma de la historia, hay una sola forma de la matemática según el profesor, y la verdad que está más que demostrado, estudio, que la pedagogía es algo mucho más completo o más complejo que una forma de enseñar a leer y escribir. Hay muchos recursos según los chicos que tenemos enfrente y esa diversidad. A veces se habla tanto de la diversidad y uno empieza y muchos docentes hablan con la E. Yo no estoy ni a favor ni en contra de eso, digo, me parece que es un debate superfluo, pero podemos hablar con la E. Ahora, si no le enseñamos a leer y escribir a los chicos, o si no le enseñamos a sumar y a restar o a hacer cálculos, la base. Yo creo, y en algunas cosas lo pudimos hacer, María Inés, en la provincia de Buenos Aires, y otras nos quedaron pendientes en reformar los programas y los planes de estudio de la formación docente. Para que se den una idea, el plan de estudio que a mí me trajeron, que estaba anterior a mi gestión, que estaba a punto de aprobarse, en la carrera de matemáticas, de profesor de matemáticas, tenía más horas de historia en su diversidad que en la de la ciencia pura de la matemática. Tenía más carga horaria, historia del sindicalismo latinoamericano que un área específica que se necesita para la formación de docente. En el plan de estudio de geografía, del profesorado de geografía, no existía la palabra llanura, la palabra montaña, porque era geografía del conflicto. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Si realmente no volvemos a la ciencia, si no volvemos a concentrarnos, obviamente que la ciencia se da en un entorno y en un contexto, y un docente no puede separarse de ese entorno y ese contexto, pero si no volvemos al saber. Miren, yo tengo el título de maestro, me recibí de maestro hace unos años. Soy maestro jardinero, maestro de grado, en toda mi formación nunca tuve matemáticas. No tuve lengua, yo tuve didáctica de la matemática.
que es una cosa completamente distinta. Es cómo enseño matemáticas, es cómo enseño la ciencia. Ahora, si yo no venía de una escuela o no me había formado en mi casa con matemática, no podía enseñar lo que no sé. Y lo que pasa a muchos docentes de materias duras es que no pueden enseñar lo que no saben. Y después lo que yo creo que hay que trabajar es con la figura de los maestros nobles, porque también si uno pone exigencia en determinados distritos de la provincia de Buenos Aires nos cuesta cubrir docentes. Entonces hay que aprovecharlas. María Inés de la Vida, que son maestras jubiladas, maestros con experiencia o a punto de jubilarse, para que puedan hacer trabajo con las docentes y los docentes jóvenes que recién se inician. Hoy les cuesta mucho más al docente que recién se inicia generar la escena áulica y mantener el control del aula, mucho más que después poder enseñar. Ese es un problema que viene a posterior. Pero si uno no puede generar la escena áulica, si uno no puede tener dominio del aula, no puede transmitir ningún contenido. Y hoy a muchos chicos y chicas les está faltando esto. Por eso yo creo, María Inés, que de lleno hay que meterse en la formación docente inicial, en la carrera docente, replantear el tema de los concursos. Yo fui director general de carrera docente en la ciudad y subsecretario en la provincia. Si no metemos mano en los concursos, no sirven de nada, porque estos concursos no garantizan el saber. Yo puedo asegurarles que conozco directoras de escuela excelentes, que recuperaron matrícula, que tuvieron didáctica, que cuando fueron al concurso lo desaprobaron, porque capaz que no eran buenas memorizando, porque capaz que no tenían bien los autores. Entonces, no es eso lo que tenemos que evaluar, tenemos que ver qué habilidades directivas. Como también conozco excelentes personas que dieron los concursos 10 y después la escuela se les cae a pedazos porque no saben gestionarla. También está. Entonces, tenemos que ver, y una persona que está 10, 15 años en la práctica del aula, o en la práctica de la escuela, no puede ser que eso no sirva a la hora de entrar en un concurso. Obviamente te sirve la antigüedad, pero no es considerado y te gana una persona en la dirección que capaz que nunca pasó por una dirección. Entonces me parece eso. Y sí, y ahí comparto con Andrea que a veces hay mucho acomodo, sobre todo en las pruebas de selección, pero es un problema posterior y digo, el acomodo después lo combatimos o tratamos, pero tenemos que pensar qué modelo de concurso y carrera docente queremos. Tal cual. Muchísimas gracias, María Inés, por tu pregunta y por tu vocación, que se nota al hablar, y gracias, Sergio, por tu excelente respuesta. La siguiente pregunta es una de las más repetidas también a la hora de inscribirse a este Zoom. Una de ellas fue Susana Holguín de San Miguel que la hizo, y es ¿cómo podemos evitar el adoctrinamiento K en las escuelas? Bueno, ahí yo creo que pasa parecido a lo de los gremios, y parecido a lo que planteaba María Inés. Si nosotros no corremos la política de los institutos de formación docente y no hay participación del resto de los docentes, porque la verdad es que no todos los docentes adoctrinan. Y acá los que son bichos de escuela saben, uno cuando visita una escuela sabe qué maestra está haciendo mal las cosas. A veces es una compañera, no tiene el rol ni para denunciarlo ni para cambiarlo. Ahora, si uno se puede empezar a organizar y estas cosas empiezan a quedar en evidencia, las cosas frenan. A mí me ha llegado como subsecretario muchas denuncias de familias que me han mandado sumarios, después terminaban en sumarios, pero denuncias que mostraban la tarea donde hacían política partidaria y ideología que no era la que corresponde en la escuela, porque se excedían en afirmaciones, en cosas. Bueno, nosotros hemos hecho muchos sumarios. De hecho, todavía el gobernador y algunos cuando nos tienen que insultar, nos insultan y dicen, no, ustedes hacían sumarios. Los sumarios, además, aclaro una cosa, no es un castigo, el sumario es una investigación en cualquier orden judicial. Entonces se investigaba lo que los papás decían. Después algunos salían culpables y otros salían inocentes. Pero ¿cómo no vamos a investigar este tipo de cosas? Yo creo que hay que hacerlas visibles, que hoy la herramienta de la visibilización de las redes sociales es una gran herramienta de defensa y yo diría un aliado para estas cuestiones democráticas. Sin duda, gracias a los que realizaron esta pregunta. La siguiente pregunta nos retrotrae un poco en el tiempo. Vos recién mencionabas algunas cosas que han hecho en la gestión de educación de la provincia de Buenos Aires, cuando te tocó ser subsecretario. Y Claudio de Manzanares pregunta, ¿qué autocrítica harías de la gestión en educación de lo que fue el gobierno de Cambiemos a nivel provincial, del cual participaste? Uy, un montón.
Algunas que ya no las hacen todo el tiempo, creo y otra que hace la propia gobernadora, no sé si alguno leyó el libro, la escuchó los últimos días, yo creo que no encaramos bien la relación con los docentes. Creo que lamentablemente generamos un conflicto que nos impidió el diálogo, y nuestra fortaleza siempre fue el diálogo y la escucha. Y cuando entramos en este conflicto de la paritaria, cuando entramos y nos enredamos con el debate con Baradel, nos olvidamos que los docentes no son Baradel, o por lo menos eso sintieron muchos de los docentes. Y eso no nos pasaron factura, y yo creo que devolver, como también señalaba María Inés, creo que tenemos que replantear una actitud distinta. Creo que en el 2018, nosotros en el 2018, cuando no pudimos cerrar la paritaria, además nos fuimos embarcando en algunos me distraigo porque voy leyendo los mensajes, trato de responderlo, en algunos de los conflictos que después no volvieron. Y sin duda, repito, digo, es mi opinión, por eso digo, Andrea decía que no comparto. Yo creo que nos costó mucho volver a generar ese vínculo, y de hecho, por resultados y por evaluación, sabemos que es un segmento con el cual también hay que volver a hablarle de frente y reconocer que se hicieron cosas mal, que se dejaron algunos lugares gente que venía de la gestión anterior o que se mantuvieron, sí, y en eso nos equivocamos de buena fe, digo yo, y lamentablemente, digo, yo soy un convencido que la educación tiene que ser una política de Estado, y las políticas de Estado van más allá de las personas, y la verdad que me hubiese gustado que eso pase también con esta nueva gestión. Nosotros teníamos, no mi cargo, que era muy político, pero teníamos funcionarios de lujo, y que me hubiese encantado que siguieran, porque la política educativa no empieza y termina con una gestión. Ustedes piensen que, si como mucho estás 4 años en el cargo, esos 4 años, un chico no está ni en la mitad de la primaria, no digo, recién empieza, entonces vos tenés 14 años, entonces necesitas tener política de continuidad. Ahora, evidentemente, dejar algunos personajes, sobre todo más que nada en territorio, no fue una buena decisión, y creo que eso generó mucho cortocircuito también en la comunicación. Gracias, Sergio. Y te sumo una pregunta, un comentario que hacía también Luisa de San Miguel, es ¿por qué en su momento y por qué ahora no se hacen más spot o publicidad de lo que se ha hecho en educación durante el gobierno de Cambiemos o Juntos por el Cambio, con escuelas nuevas o todo lo que se ha hecho? No, la verdad que no lo sé, nosotros lo reclamábamos también mucho, a veces se discutía hacia adentro. Está esta idea que el gobierno de María Eugenia Vidal se fue con menos escuelas de las que empezó. No sé si alguna vez lo escucharon, y esto es una falacia absoluta, absoluta. ¿Por qué? Porque primero que lo desafío a cualquiera que me traiga el nombre y la foto de una escuela que esté cerrada o que se haya cerrado en los años. No se cierran escuelas. Lo que pasó en algunos momentos, que sí se subieron, se dieron de baja, son escuelas rurales donde tal vez no tenían matrícula, porque la matrícula es golondrina, y una familia que llega con 6 chicos, se abre una escuela en el campo, esa familia se va a mitad de año a trabajar a otro lado, esa escuela se cierra, pero el docente no es que se queda sin trabajo, ese docente va a la supervisión, y ya todo un sistema absolutamente aceitado. Pero no solo eso, además, para no comparar peras con manzana, cuando nosotros llegábamos no había una base de datos de escuela, con lo cual decir que se empezó con más o se terminó con menos no son comparables, porque son bases de datos distintas. Había escuelas truchadas y se les asignaba un CUE, que era el código único de escuela, para poder asignar cargos ahí para pagar aumentos en el Ministerio de Educación. Entonces, comparar un listado con otro es absolutamente falso. Lo que sí es real, que hay 133 escuelas nuevas en la gestión de María Eugenia en 4 años, que hay más de 800 aulas incorporadas al sistema, porque también se ampliaron escuelas, que hay más de 800 millones de dólares que se pusieron en la gestión en infraestructura, pero la verdad es que a veces la buena noticia no vende más cuando uno lamentablemente es recordado más por las malas noticias y las situaciones de infraestructura que finalmente parece que cae el debate educativo. Ahora, yo sin desmerecer, siempre fui el subsecretario pedagógico, el problema de infraestructura o el problema de escuela se resuelve con plata, que no es menor, pero se resuelve con plata.
Ahora, si no vamos de fondo a lo que planteaba Marinés al principio, no hay plata que te lo resuelva. Podemos tener los mejores edificios, y ojalá algún día los tengamos, pero si no nos metemos adentro del proceso educativo, el aprendizaje va a ser el mismo o peor. Argentina, lamentablemente, y si algún día tengo tiempo de investigar, y si a alguno le gusta la investigación educativa, lo puede hacer. Argentina tiene un triste récord. A mayor inversión en calidad educativa, menor calidad. Es una cosa increíble. Pusimos más plata, aumentamos al 6% del Producto Bruto, y cualquier variable que uno tome, baja en términos de calidad o eficiencias del sistema. Así que realmente, nada, creo que tenemos todavía mucho camino por delante, y por eso es necesario que podamos volver en el 23. Y además otra cosa, porque perdón, yo me voy enganchando. El otro día yo decía, yo hice campaña en el 2015, que estaba la ministra Nora de Lucía, y la verdad que me enojaba con la gestión, y puteaba, y decía cosas, qué sé yo. Al lado de esta gestión, pero eran Churchill, que vuelvan. Yo le pido por favor a Nora de Lucía, si algunos amigos, que la traiga de vuelta, porque al lado de la ministra Vila es una cosa que no existe, que no está, es la no gestión, el ministerio está cerrado. Entonces yo prefiero por lo menos confrontar ideas y pensar pedagógicamente cosas distintas, pero pensar al fin. Es difícil pensar en progresar en educación con un ministerio tan ausente como el que tenemos hoy por hoy en la provincia. La siguiente pregunta no te la voy a hacer yo, Sergio, sino que voy a estar habilitando el micrófono a Sonia Derado, de San Nicolás. Fíjate, Sonia, que podés habilitar el micrófono en tu pantalla para realizar tu pregunta. Ahí está, Sonia, buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ante todo te digo que soy de San Justo de la Matanza. Ah, bueno. Corrijo entonces, San Justo. Sí, lindo partido. Como ciudadana, como mamá, te pregunto, ¿por qué los diputados bonaerenses no firman un petitorio para abrir las escuelas? Porque sentimos como que no hay aval de parte de eso de firmar un petitorio. ¿Y por qué tampoco apoyan las convocatorias de los padres organizados en los distintos lugares que se hacen? No se ve gente del gobierno apoyando a los papás en esos lugares. Bueno, dos temas. Uno, nosotros como diputados presentamos desde declaraciones, resoluciones y leyes, todas en el sentido de lo que vos estás contando, declarando la esencialidad, que es una forma de obligar a que se abran las escuelas, declarando un montón de aspectos técnicos que buscan justamente eso. Como te decía, en el Senado se pudo avanzar porque tenemos mayoría. En diputados, como es un órgano parlamentario, se suma por mayorías y minorías, y ahí no estamos pudiendo sumar. Asimismo, nosotros, de hecho, yo lancé un change, que es esto que se juntan firmas por internet, y todo esto. Nos reunimos, eso por un lado de lo que presentamos. Además, porque también vi ahí otro comentario, presentamos amparos en la justicia. Los diputados firmamos con muchos papás amparos para respaldarlos, justamente para acompañarlos políticamente en las cosas. Así que también presentamos amparos en la provincia de Buenos Aires. Hasta los propios intendentes también de Juntos por el Cambio han presentado algunos amparos. Lo que pasa es que la justicia lo ha desestimado. Y por otro lado, nosotros trabajamos mucho, nos juntamos mucho con los grupos de papás, de padres organizados. Yo soy el vicepresidente de la Comisión de Educación, y les abrimos la puerta de la comisión para que venga la comisión provincial a presentar, y nos juntamos mucho distritalmente y en la mesa provincial. Ahora, hay algo que los papás también han planteado, y por eso yo he participado en alguna marcha en silencio y no tuiteo, porque no se quiere politizar ese sello, ni se quiere partidizar. Ahí, más allá que después uno puede tener más o menos afinidad política, no importa, el sello de padres organizados me parece que es una voz muy valiosa que hay que cuidar entre todos. Y la verdad que muchos de los papás dijeron, miren, más allá de que puedo ser amigo, te puedo votar o me caes bien, nuestras marchas son nuestras. No quieren que llevemos la voz nosotros. Por eso nosotros en eso somos cuidadosos de no invadir algo que es una iniciativa de los papás, acompañarlos. Le hemos ayudado y les hemos dado abogados en algunos distritos porque no tenían abogados para elaborar los cosas, pero ayudamos desde atrás en lo que ellos necesitan. No es una movida nuestra, y me parece que eso es lo gran valioso que tiene este movimiento que surgió. Repito, hay muchos puentes de diálogo y hay mucha gente que queremos y que está trabajando ahí.
Ahora, me parece que es importante no confundir el espacio de los padres, madres y esta organización con nosotros que somos el partido. En las cosas de hecho, el 9 de febrero nosotros hicimos una movida para abran las aulas, que muchos de ustedes habrán participado en todo el país, y ellos muchos participaron, pero no mezclamos las actividades para que no sea un reclamo de Juntos por el Cambio, porque si no se entra en una grieta que la cual nosotros no queremos ganarle al gobierno la discusión, queremos que haya clase. Gracias, Sonia de La Matanza, corrijo entonces, por tu pregunta, y gracias, Sergio. Doy fe de mucho de lo que has mencionado. Y agradezco a Marcelo Di Mario, que ha sido director de consejos escolares en la gestión de María Eugenia Vidal en educación, que recién estaba enviando en el chat de este Zoom un informe de todo lo que se ha hecho en educación en el periodo del 2016 al 2019. Lo veo trabajando mucho en Malvinas también a Marcelo, así que gracias por participar. Vamos a dejar un poco de lado lo que es la educación, Sergio, y vamos a meternos un poco más en lo que es la política, porque también ha habido muchas preguntas al respecto. Y una de las preguntas que... Síntomas cómodos en la educación, te aviso. Lo sé, pero al tratarse de legislador provincial, muchos han preguntado qué pasa con las PASO, valga la redundancia. ¿Se podrá postergar o suspender las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires? En la provincia va a pasar lo que se decía a nivel nacional en la mesa de Juntos por el Cambio. Ustedes saben que hay una mesa que están conformadas los referentes de todos los partidos, de que forman Juntos por el Cambio y están dialogando en este momento con el gobierno nacional. Aparentemente habría un acuerdo para postergarlas un mes, suponiendo que en ese tiempo se va a poder llegar con la vacunación de mayor cantidad de personas. Justamente por esto se hace. De hecho, la jueza que tiene a cargo la elección también planteó que si no se llegaba a vacunar al personal involucrado, ni hablar que después los partidos van a tener que poner fiscales que estén vacunados, con lo cual puede haber un trastorno enorme, por eso se está corriendo todo un mes. Yo escuché, y en esto no hemos hablado a nivel provincial, pues nosotros vamos a acompañar la decisión que se decida a nivel nacional. La verdad que hoy la gente no tiene, hablamos de porcentaje, ¿no? Tal vez nosotros que estamos más interesados en una cuestión o miramos la política más de cerca. La gente tiene el problema de la economía, el problema de la salud, que es la preocupación que tiene. La verdad que si entre vota el 11 de agosto o vota el 11 de septiembre, lo que sí vamos a garantizar que las pasos se van a hacer y que nosotros vamos a participar en ella y vamos a elaborar el plan. Pero realmente necesitamos tener un poco más el panorama y eso lo van a definir al menos los tres partidos nacionales, que son la coalición, el radicalismo y el PRO, en la mesa de Juntos por el Cambio. Pero parecía que había bastante acuerdo con eso. Sergio, vos al principio dijiste que esto parecía una charla íntima. Yo te aseguro que es una charla íntima, a pesar de que seamos 117 en este momento. ¿Te puedo preguntar cuál es tu opinión personal al respecto, independientemente que después el bloque actúe como tal? Bueno, a ver, yo comparto, cuando uno lo mira fríamente y como dirigente, comparto. Ahora, a mí me gustaría ir a votar mañana. Yo estos tipos los quiero sacar mañana. Y me parece que la voz de la gente es eso. Por lo menos la voz de la gente que habla conmigo, de la que me cruzo en la calle, del comerciante. Ahora, la democracia tiene sus tiempos, hay que hacer las cosas bien, hay que priorizar la salud. Entonces cuando uno lo mira con un pedacito más de perspectiva, entiende. El otro día la escuchaba a Lilita, que planteaba esto, digo, entiende que la gente está con la cabeza en otra cosa, y la verdad que yo hoy justo estuve en La Plata, y salí, bueno, y tuve una recorrida, y les puedo asegurar, porque, bueno, a usted no se lo voy a asegurar que viven todos los días este quilombo, la preocupación cómo van a llegar a fin de mes, el mozo que si le cierran el comercio vive al día, el peluquero. La verdad es que a veces los debates de la política están muy alejados de la sociedad, y ese es el riesgo que corremos, de alejarnos los que tenemos la responsabilidad de representarlo de la problemática real. Sí, sin duda. Coincido en eso. Otra pregunta que ha sido muy repetida entre los que han participado en la confección de estas preguntas a la hora de inscribirse, y antes de habilitarle el micrófono a Pedro Brest de Escobar para que haga la siguiente, es ¿qué opinás, también una cuestión personal, del manejo que ha tenido este gobierno de la pandemia, desde cuando comenzó allá por marzo del 2020 al día de hoy?
Yo creo que hicieron todo mal, todo mal. No puedo rescatar nada, lamentablemente. Al principio, primero nadie conocía lo que era el virus, con lo cual de golpe nos encontramos de que era un virus que no iba a llegar, a que llegó y que teníamos que encerrarnos todos. Yo les juro que los primeros 15 días pensé que nos moríamos todos, porque estaba con ese temor por mis viejos. Yo tengo mis viejos grandes, como le habrá pasado a todos, los tenía más o menos encerrados, les llevaba la comida, se la dejaba en la puerta, todo un operativo. Con el correr de los meses y que uno va teniendo más información, ese miedo se te va, no sé, vas como aprendiendo a convivir con el miedo y te vas corriendo de eso. Yo creo que hicieron todo mal, que cerraron cuando no tenían que cerrar, que hicieron pelota la economía de una manera... Yo creo que es de una impericia todo lo que se hace. Un día dicen una cosa, otro día dicen la otra, que realmente no puedo rescatar cuestiones. Y yo creo que hoy estamos todos muy sumergidos en resolver la cotidiana, en el dolor de lo que está atravesando la gente. Nosotros desde las cámaras de diputados y de senadores acompañamos todas las medidas que el gobernador pidió para resolver la pandemia, con nuestros planteos, con nuestras observaciones, con nuestras correcciones, pero no hemos dejado al gobierno sin ninguna herramienta, no solamente porque, para que no tengan la excusa de decir que, bueno, algo le salió mal porque nosotros no colaboramos. Nosotros colaboramos, aportamos nuestra mirada, observamos lo que teníamos que observar, pero votamos lo que teníamos que votar, aún cuando mucha gente nos puteaba, entendiendo que teníamos que poner el hombro. Y lamentablemente esa imagen que creo que a todos nos entusiasmó por la Argentina, de verlo a Alberto, con Horacio, con el gobernador, la verdad que duró poquito esa ilusión y volvieron peores y les tocó el peor momento, el peor gobierno. Así que no tengo lamentablemente, no solo en educación, lo que estamos padeciendo todos con las vacunas. Yo no sé si les pasa, yo logré ahora que se vacunaran mis dos viejos. Ahora, todos los días yo miraba la aplicación con la desesperación de a ver si le llegaba el turno, y en el medio veía en Twitter, en las redes, algún pendejo vacunándose. Y la verdad es que, nada, no hay derecho de lo que les han hecho y lo que nos han hecho como argentinos en este tiempo. Tal cual, tal cual. Si uno hace una cronología, es realmente macabro. Desde que el virus no iba a llegar a la Argentina hasta el robo de vacunas o las vacunas para los piqueteros, realmente lamentable. Bueno, eso lo de hoy, la verdad que sí. Coincido. La siguiente pregunta, como te decía, la va a estar haciendo Pedro Brest de Escobar. Pedro, fíjate que podés habilitar tu micrófono. Buenas noches, ya te escuchamos. Buenas noches, gracias Andy y gracias Sergio por estar. Y bueno, haciendo una correlación a lo que decías recién, yo también soy docente y te voy a llevar otra vez al ámbito de la docencia, que dijiste que te sentís cómodo. Y la pregunta es, o parte de la pregunta es, ¿qué podemos hacer ante un gobierno nacional y todos los feudos provinciales que tenemos, que no conocen el concepto del largo plazo, como hablamos, de que la educación es largo plazo, porque hoy tenemos que empezar a formar a los dirigentes que van a manejar el país dentro de 50 años. Y gran parte de la sociedad argentina tiene ese problema de memoria de corto plazo y que se olvida rápidamente, y este tipo de gobierno se adueña de esa situación de la sociedad y hace proselitismo y termina destruyendo la educación. ¿Qué podemos hacer? Porque en correlación a lo que dijiste, que vinieron peores, en estos 4 años vamos a perder mucho tiempo en educación y en futuro, no solo de los chicos, sino de toda la Argentina. Yo comparto en el diagnóstico, Pedro, y lo que te planteo, y no solo como dirigente, yo creo que ellos no evaluaron que se iban a encontrar con un 41, con un 49%, depende cómo quiera sumar la oposición, tan abroquelado. Es la primera vez en la historia, desde que el peronismo gana una elección en la provincia de Buenos Aires, que no logra dividir a la oposición. Y eso parece menor, digo, uno ya lo naturalizó, pero
ustedes no saben las presiones que tenemos nosotros en el Congreso y digo, para dividirnos, los motivos. Sí, creo que la palabra es presión para que partamos el bloque. Y a pesar de muchos han hecho esfuerzos porque no todos, digo, pasamos un proceso de haber perdido, donde unos creían que la culpa la tiene uno, que otros creen que la culpa la tienen otros, porque fuimos muy duros, porque fuimos muy blandos, porque fuimos abiertos, porque fuimos cerrados. Digo, y todo ese pase de facturas existió y existe como en cualquier familia, digo, no. Cualquier familia, cuando hay un lío, nos miramos entre todos. Bueno, en el partido, acá en Juntos por el Cambio, pasó también. Y sin embargo, así toda la mesa nacional, la mesa provincial, sigue unida. Y eso no creo que sea mérito de nuestros dirigentes. Yo en esto quiero decir, no creo que sea mérito de los dirigentes, creo que es mérito de la gente. La gente no toleraba y no va a tolerar que nosotros nos dividamos. Porque si no somos nosotros los que representemos esa unión, van a ser cualquier otro. Nosotros somos, y me pongo nosotros en un lugar absolutamente ignoto, pero hablo el dirigente, nosotros no somos el mérito de esto. Cuando María Eugenia le ganó a Aníbal en la provincia de Buenos Aires, el mérito no era de María Eugenia, el mérito fue la gente que votó a una desconocida para decirle que no a Aníbal Fernández. La suerte o la capacidad de María Eugenia de haber podido representar a esa gente. Y esto va a pasar lo mismo. Acá la gente que está activa en cada lugar nos va a llevar a nosotros a que planteemos posturas o a que defendamos las cosas que tenemos que defender. Por eso yo soy en esto un kamikaze de la unidad. Yo creo que es fundamental, y a pesar que tenemos tironeos, obviamente, uno dice un comentario, otro dice otro, y ahora cuando venga el cierre de lista van a ver que los fuegos artificiales crecen un poco más, pero la verdad es que yo veo la alianza absolutamente fortalecida, veo los bloques fortalecidos, el radicalismo, que es uno de los partidos y uno de los socios importantes de nuestra coalición, pasó una interna, con lo cual eso ponía en jaque toda la coalición, y la verdad es que lo resolvieron de una manera buena, hubo una elección, hubo un ganador, hubo un perdedor, digo, me parece que es eso. Y yo, volviendo a tu pregunta, Pedro, yo creo que lo que nos mantiene es esto, de esta sociedad activa y este grupo activo que se mantiene a pesar de las cosas. No había dirigentes que convocaban a las marchas, hubo marchas. No hubo dirigentes que convocaran a los cacerolazos, a los aplausos, y la gente sale. Yo creo que el 41%, y puedo extenderlo creo que al 50%, le perdió el miedo y le perdió el gustito al silencio. Hoy ganamos la calle, y yo creo que ese es un gran mérito tal vez de la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional. La calle, en mi casa me enseñaban que la calle no era para nosotros, que a la marcha se iban otros. La primera marcha que yo fui en mi vida fue a la de Bloomberg con mi mamá, ¿no? por esa famosa marcha en el Congreso. Y yo creo que en una seguidilla, después fui a la de Nisman, después no me acuerdo algunas más. También fui a la del 24 de marzo cuando devolvieron la ESMA porque creía en eso. Después lamentablemente estropearon todo como estropea el kirchnerismo. Pero realmente hay un montón de banderas, y yo creo que nos dio ese empuje. El habernos visto todos nosotros en la 9 de julio llenándola, que yo les confieso que fui con un cagazo porque pensé que íbamos a ser poquitos, llenando esa foto, nos empoderamos nosotros. Y Macri, o quien sea, es una circunstancia. Digo, para mí es mi líder, yo entré en política por él, pero somos mucho más importantes que el dirigente. Y me parece que ese es el valor y lo que se le puede agradecer también a la militancia política de Juntos por el Cambio. Gracias, Sergio. Realmente un lujo poder escucharte. Gracias, Pedro, por tu pregunta también. Y que ya llegando a la hora de charla, todavía más de 100 personas estemos acá atentos a lo que vas diciendo. No bajó el rating, no bajó el rating. No bajó, es tremendo. En la competencia venimos manteniéndonos, así que quiere decir que ha sido muy interesante todo lo que estás aportando. Vamos a pasar a las últimas dos preguntas. Una de ellas hablaba justamente de dirigentes. Un poco la respondiste, pero te vuelvo a repreguntar a ver si querés dar algún nombre o simplemente continuar con lo que venías diciendo. Y la hizo Fernando de Malvinas esa pregunta, también Estela de La Matanza, es ¿quiénes hoy por hoy están liderando Juntos por el Cambio?
¿con qué referentes de ellos te sentís más identificados? Y si crees que Juntos por el Cambio debe ampliarse un poco más hacia el peronismo no K, hacia los espacios más liberales, congruendo a todos los que no es el kirchnerismo. A ver, yo hablo por Sergio, yo soy macrista, y yo entré a la política y reivindico a Mauricio Macri. Ahora, ¿eso implica que creo que tiene que ser el candidato en las próximas elecciones? No lo sé. Creo que como frente tenemos que ver lo que nos convenga, y tenemos la suerte, y algún día la historia lo va a reivindicar a Mauricio Macri, que fue el que creó un partido y surgieron líderes impresionantes y cuadros políticos como nunca, porque creó María Eugenia, Horacio, Gabriela, Esteban, bueno, Marcos, un montón de dirigentes que hoy tienen la capacidad de discutir ese liderazgo y que son extraordinarios referentes. Y eso es gracias a la generosidad de conducción y a un gran líder que a mí me parece que es y que fue para crear el partido Mauricio Macri. Con lo cual, a mí nunca me van a encontrar en otro lado que no sea defendiendo la gestión del presidente Macri. Ahora, repito, ¿eso implica que tiene que ser candidato? No lo sé, eso lo dirán las encuestas. Lo que sí sé es que tenemos que ganar en el 23 la elección, que si no ganamos en el 23 la elección, no vamos a tener la democracia como la conocemos, vamos a entrar en una espiral donde ponemos en duda no la normalidad, los valores de vivir en una sociedad democrática, con lo cual cualquiera de los dirigentes que mañana sea el bendecido o el referenciado para ser candidato, voy a estar en la calle repartiendo volantes, timbreando y haciendo lo que tenga que hacer. Como gusto personal y quien me representa hoy, creo que María Eugenia puede representar muchos de esos valores, porque sin duda es el origen del PRO, y sin duda también tiene la capacidad de convocar a otros, que si queremos gobernar tenemos que ser los mismos que éramos antes y uno más, ¿no es cierto? Tenemos que llegar al 50 y uno. Así que yo creo que en eso María Eugenia tiene esa capacidad. Pero repito, en mí también, digo, así como quien se disponga que va a ganar la elección va a ser por quien voy a salir a defender esos valores. Gracias, Sergio. Y ahora voy a hacer la última pregunta para darte el pie al cierre también, para respetar el horario que hemos pactado. Pero antes quiero agradecer a los más de 100 participantes que han estado a lo largo de esta charla. Gracias por estar. Esto significa compromiso. Voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre de ellos, por lo que vengo leyendo en el chat, y en nombre del equipo Continuamos Juntos, que hizo posible esta charla, porque a mí me toca poner la cara, pero detrás de esto hay gente convocando, hay personas aceptando a los que ingresan, poniendo música y un montón de cosas más. Así que gracias al equipo Continuamos Juntos, y en nombre del equipo Continuamos Juntos y de los más de 100 participantes, te digo que vos como legislador, como dirigente, contás con nuestro apoyo, y coincidimos en que lo más fortalecido que puede significar dentro de Juntos por el Cambio es la unidad, y para eso tenemos que trabajar, y coincido muchísimo con lo que has dicho en la última respuesta respecto a no importa quién está dirigiendo el barco, a quién le toca manejar el próximo camino. Lo importante es que el camino sabemos cuál es y que tenemos los valores que nos identifican. Sergio, a modo de agradecimiento y para darte el pie al cierre, te pregunto, una pregunta personal primero, si tenés aspiraciones políticas, ¿qué cargo o qué lugar te gustaría ocupar en el 21 y en el 23? Y si tu intuición te dice que volveremos a hacer gobierno nacional y provincial en el 2023, ¿qué me decís? No, yo hasta el 23 tengo mandato, así que no tengo problema. La verdad que la experiencia legislativa me gustó, me honró, porque aunque uno va en una lista sábana, pero yo creo que todos los que votaron me votaron a mí, no importa, eso déjenme. Mi mamá cree que nosotros fuimos lo que votamos, pero bueno, se hizo un cuadrito con la boleta, todo. Pero la experiencia legislativa es linda desde ese honor de ser elegido, pero la verdad que a veces es bastante frustrante cuando uno no puede resolver problemas que la gente quiere que uno resuelva en lo inmediato, tiene esa demora. Así que me gusta mucho más el Ejecutivo, y no tengo duda que en el 23 estaré integrando algunos de los equipos ejecutivos de la provincia, de la nación, porque lamentablemente creo que vienen momentos muy duros para la Argentina, y creo que esta construcción que nosotros hemos hecho, la experiencia, va a ser la respuesta que la gente va a encontrar para resolver esas necesidades. Yo creo que muchos de los que
nos castigaron con el no voto, creo que nos ponían la vara muy alta y nos exigían más para que mejoremos. Pero lamentablemente no se esperaban este retroceso ni se esperaban el gobierno que después terminó viniendo. Así que nosotros tenemos que saber encarar eso. Y en eso voy a estar, seguro que en algún ministerio de educación, no me veo en otro ministerio, pero ojalá, y si no, dando clases y peleándola desde algún instituto de formación docente, para, como lo hago todos los días cuando doy clases, para mejorar la educación. Gracias, Sergio, y ahora sí te despido. Gracias por venir, como dije al principio, virtualmente hasta Pilar. Gracias por tu sinceridad en la respuesta y por el tiempo que nos dedicaste. Será hasta la próxima y contás con todo nuestro apoyo. Gracias, gracias. Y gracias también a todos los que han estado del otro lado participando. Gracias al equipo de Continuamos Juntos que hizo posible esta charla. Los esperamos a todos el 8 de mayo, sábado, en la próxima capacitación de fiscales a nivel nacional que hace el equipo Continuamos Juntos, y dentro de 15 días en la próxima charla abierta con dirigentes políticos. Hasta la próxima a todos, y que tengan muy pero muy buenas noches.